La increíble historia del canario Blas Cabrera, padre de la física española y amigo de Einstein. En las áridas y volcánicas tierras de Arrecife, Lanzarote, nació el 20 de mayo de 1878. Blas Cabrera y Felipe, el mayor de 8 hermanos, en una familia acomodada. Su padre era notario, y su madre, Antonia Felipe, provenía de una estirpe de intelectuales. 3 años después, la familia se mudó a La Laguna, en Tenerife, donde el joven Blas creció rodeado de un ambiente académico que moldearía su destino. A los 16 años, ya dirigía la instalación eléctrica del Teatro Viana, un prodigio que inauguró el 21 de octubre de 1896 y que revelaba su fascinación por la electricidad, esa fuerza invisible que empezaba a transformar el mundo. En el Instituto de La Laguna, conoció a María Sánchez Real, su futura esposa y apasionada pianista, con quien se casaría en 1906 y tendría 3 hijos: Blas, médico; Luis, arquitecto; y Nicolás, quien heredaría su llama científica. Pero el camino de Cabrera no fue recto. En 1894, llegó a Madrid para estudiar Derecho, siguiendo los pasos paternos, pero un encuentro casual con Santiago Ramón y Cajal, quizá en las tertulias del café suizo, lo desviaría hacia las ciencias. Las ciencias naturales no se forman en un día, son el producto de pacientes observaciones, proclamó en su tesis doctoral de 1901, bajo la tutela del mismo Cajal. Se licenció en Ciencias Físico-Matemáticas en 1898, y a los 27 años, en 1905, obtuvo la cátedra de Electricidad y Magnetismo en la Universidad Central de Madrid. Allí, fundó la Sociedad Española de Física y Química, y en 1911, asumió la dirección del Laboratorio de Investigaciones Físicas, un bastión que elevaría la ciencia española al Olimpo internacional. Cabrera no era solo un profesor, era un visionario. Viajó a Zúrich en 1912, becado por la Junta para Ampliación de Estudios de Cajal, para estudiar con Pierre Weiss, el maestro del magnetismo. Allí perfeccionó técnicas de magnetoquímica y estableció colaboraciones que durarían décadas. Sus experimentos sobre las propiedades magnéticas de las tierras raras, esos elementos escondidos como el lantánido y el disprosio, hoy esenciales en imanes, motores eléctricos y resonancias magnéticas, lo catapultaron a la vanguardia. Midió con precisión los momentos magnéticos de sus iones junto a Arturo Duperier, sentando bases para la mecánica cuántica. En 1925, su interpretación teórica inspiró a John Hasbrouck van Vleck, quien años después ganaría el Nobel y lo llamaría el físico que hizo el experimento adecuado en el momento oportuno. Modificó la ley de Curie-Weiss para materiales ferromagnéticos, derivó ecuaciones para momentos atómicos considerando la temperatura y aplicó por primera vez en España la teoría de errores y mínimos cuadrados para constantes físicas. Publicó más de 110 trabajos entre 1910 y 1934, y su curva de Cabrera describe variaciones en momentos magnéticos de átomos de hierro en la tabla periódica. En 1932, con una subvención de $420.000 de la Fundación Rockefeller, inauguró el Instituto Nacional de Física y Química, donde su equipo, con Enrique Moles en química y Miguel Catalán en espectroscopia, produjo 150 investigaciones de élite. Pero lo que inmortalizó a Cabrera fue su rol como puente entre España y la revolución científica del siglo XX. Fue el primero en introducir la teoría de la relatividad en España. En 1912, publicó sobre análisis vectorial en el espacio de Minkowski, y en 1923 lanzó el libro Principio de Relatividad, apenas 4 años tras su confirmación experimental en el eclipse de 1919. Presidió la Sociedad Española de Física y Química y representó a España en foros globales. En 1928, la Academia de Ciencias de París lo eligió con 42 votos para suceder a Arrhenius, por encima del Nobel Niels Bohr. Entre 1928 y 1933, participó en los consejos Solvay de Bruselas, sentándose en primera fila con Einstein, Marie Curie, Bohr, Schrödinger y Heisenberg. Einstein y Curie lo nominaron para el Comité Científico de la Sesquda Conferencia Solvay en 1930, donde presentó sobre propiedades magnéticas. Ahí entra la amistad legendaria con Albert Einstein, un lazo forjado en Zúrich en 1912
y consolidado en marzo de 1923, durante la única visita del genio alemán a España. Cabrera fue su anfitrión principal en Madrid, organizando conferencias en la Universidad Central y la Academia de Ciencias bajo la presidencia del rey Alfonso XIII. El 4 de marzo, presentó a Einstein con una precisión que conmovió al físico. «Sus palabras han llegado a lo más hondo de mi corazón», respondió Einstein en su diario, citando a un poeta sobre preferir lecturas atentas a alabanzas vacías. Aquella noche, en el salón familiar de los Cabrera, se vivió una anécdota inolvidable. Einstein, violinista apasionado, tocó junto a María Sánchez al piano, en una velada de confidencias y música. El pequeño Nicolás, de 9 años, observaba al hombre de pelo alborotado y confesó su sueño de ser físico. Einstein, con ironía, replicó: «Piénsalo bien, es un camino muy duro para ganarse la vida». Nicolás no se arrepintió, se convirtió en pionero de la estructura atómica de superficies, fundó la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Madrid y su instituto lleva su nombre. Einstein compartió tés con intelectuales como Gregorio Marañón y Ortega y Gasset en casa de los marqueses de Villavieja, y quizá visitó a Cajal, a quien llamó un maravilloso viejo, seriamente enfermo. Cabrera elevó la física española. Como rector de la Universidad Central en 1931 y de la Universidad Internacional de Verano de Santander en 1934, fomentó una generación dorada. Fue presidente de la Real Academia de Ciencias Exactas, 1934-1938, y miembro de la Real Academia Española desde 1936. Pero la guerra civil lo destrozó todo. En julio de 1936, en Santander, organizó la huida de 130 personas, profesores y familias, en barco hacia Francia, llegando con menos de 100 a San Juan de Luz tras tormentas y abandonos. Exiliado en París, fue secretario del Comité Internacional de Pesos y Medidas hasta 1941, cuando el franquismo lo presionó para dimitir. Moralmente hundido, llegó a México en marzo de 1941, acogido por la Universidad Nacional Autónoma, donde enseñó física atómica e historia de la física. Publicó su último libro, El magnetismo de la materia, en 1944, y editó la revista Ciencia en el exilio. El 1 de agosto de 1945, a los 67 años, sucumbió a la enfermedad de Parkinson en Ciudad de México, sin volver a España. Su legado trasciende. 3 generaciones de Cabreras lo perpetúan. Su nieto Blas Cabrera Navarro, profesor emérito en Stanford, detectó en 1982 un posible monopolo magnético y dirige búsquedas de materia oscura. Otra nieta, Mercedes Cabrera Calvo Sotelo, fue ministra de Educación. En 2018, el gobierno español anuló las sanciones franquistas contra él, y el 12 de octubre de 2022, sus restos regresaron de México a La Laguna, donde una escultura lo honra desde 2023, con elementos de tierras raras. De una isla atlántica olvidada, surgió un hombre que codeó con gigantes, iluminó la física española y demostró que la ciencia no conoce fronteras. Como dijo en su tesis, la paciencia observa y transforma. Blas Cabrera fue esa observación eterna.